Gracias, Padre, te damos por este día tan maravilloso, tan hermoso, en que nos hemos levantado y estamos aquí. Sabemos que tú estás en todas partes, Señor, estás en todas partes, pero sabemos que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tu presencia es maravillosa. Así que hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás entre nosotros. Espíritu Santo, tú escribiste, fue a través de hombres, pero tú dictaste, Espíritu Santo, cada palabra en la palabra de Dios, en las escrituras, que es palabra de Dios. Así que gracias, Espíritu Santo, te necesitamos, porque si tú lo escribiste, necesitamos que tú nos lo reveles, nos lo expliques. Así que gracias por estar con nosotros. Abre nuestra mente y nuestro corazón para recibir esta poderosa palabra que tienes tú el día de hoy para nosotros, y sobre todo que después podamos caminar en esa verdad, en esa palabra poderosa que tú tienes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues seguimos con el tema del pacto, ¿verdad? Y todavía me acuerdo que Silvia preguntaba por eso, el pacto, pero ¿cuál es el verdadero pacto? Ya estamos llegando a eso precisamente. Hemos visto a través de todas estas sesiones cómo el hombre, ¿verdad? Desde el principio, Dios trata con nosotros por medio de pactos, para enseñarnos que lo que Él dice, Él lo cumple. ¿Por qué? Porque pues todos hemos tenido experiencias, aún con los papás, nosotros como papás y nuestros hermanos y nuestros amigos y todo. ¿Cuántas veces incumplimos nuestra palabra? Entonces no tenemos un sentido real de lo que es el pacto, de lo que es cuando Dios promete y dice, y Abraham le dice, ¿y cómo sé yo que me vas a bendecir, que me vas a dar una simiente, en que van a ser bendecidos todos? ¿Cómo voy a saber? Pues entonces Dios se aparece y se manifiesta de una manera poderosa en él, pero no nos adelantemos. Vamos a ver cómo en esta ocasión vamos a ver precisamente los tres pactos, ¿sí? ¿Quién es Jesús dentro de ese nuevo pacto y de dónde viene ese nuevo pacto? Porque si hay un nuevo pacto es que había un antiguo pacto. Entonces vemos que el pacto que hace Dios con Abraham y se lo muestra partiendo esos animales a la mitad, ¿verdad? Y en ese tiempo se decía, así me haga Dios y me parta y me mate como estos animales que están aquí partidos. Y entonces Abraham sabía muy bien de lo que se trataba, ¿sí? No entendía de qué era lo que él tenía que hacer en ese pacto, pero sabía que el Dios poderoso estaba haciendo un pacto muy importante con él y le había prometido una simiente, una semilla. Y muchas veces vemos la semilla, no lo dice en la palabra, la semilla de mostaza, una semillita pequeñita que si tú la plantas da un enorme árbol, ¿sí? De mostaza. Entonces vemos aquí a Abraham que Dios le promete una simiente, ¿sí? Ahora, esa simiente va a traer la salvación al mundo. ¿Cuándo se hizo ese pacto? ¿Cuándo se preparó esa salvación? ¿Por medio de quién? Eso es lo que vamos a ver. Porque esa salvación fue pactada desde la fundación del mundo, como lo vamos a ver hoy. Entonces, si nosotros sabemos que hay un nuevo pacto, el del cual vamos a hablar, ¿cuál es el antiguo pacto? El antiguo pacto es el pacto que es antes de la cruz, ¿sí? Y en los pactos hay mediadores. Entonces, ¿qué es un mediador? Vemos a Moisés en el antiguo pacto, el pacto de la ley. ¿Quién era Moisés?
Pues Moisés fue el que Dios escogió para que fuera a liberar. Obviamente Dios lo hizo con su brazo fuerte, pero fue el mediador para que fuera a hablar con el faraón, para que liberaran al pueblo, a su pueblo. ¿Para qué? Para que viniera a alabarlo. Entonces, dice la palabra de Dios. Entonces, el antiguo pacto, perdón, Moisés, el mediador, le es entregada la ley. ¿Para qué es la ley si es un antiguo pacto y ahora vamos a tener un nuevo pacto? Bueno, pues el antiguo pacto, la ley, nos revela el pecado, nos revela que estamos en pecado. Recuerden que el pueblo de Israel pues tenía 400 años de esclavitud en Egipto, pues no sabía ni siquiera las reglas, cómo comportarse. Se habían olvidado muchas veces de su Dios, por eso Dios los saca y se muestra a ellos y les dice: obedezcan todo lo que yo les digo. Claro, porque al ellos obedecer, Dios los saca de ahí, de la esclavitud. Entonces, nos revela el pecado porque nos dice: amarás al Señor, no matarás, no cometerás adulterio, etcétera. Y pues ellos veían que los egipcios los mataban, eran sus esclavos cuando querían, ¿sí? Entonces los conforma y la ley les da una directriz. Y entonces ellos se ven pecadores al ver todo lo que era la santidad de Dios. Dios se revela su santidad a través de la ley. Y dice también la palabra que es un ayo, es un guardador, ¿sí? El que nos instruye, es como un maestro que nos instruye cómo debemos comportarnos, ¿sí? Sin embargo, cuando viene Jesús y muere en la cruz del Calvario, hay un derramamiento de sangre que vamos a explicar ahorita, y vamos a ver que ya Moisés no es el mediador, ahora es Cristo el mediador. Y por medio de eso, esa ley que no pudimos cumplir, que no podíamos cumplir, Jesús la cumple por nosotros y nos da el perdón de los pecados. Pero lo más importante, como lo vamos a leer, es que nos da el Espíritu Santo, quien nos da el poder sobre el pecado, ¿sí? Entonces, vamos a desechar el pacto de Abraham. Una cosa es el pacto de Moisés, que es la ley, pero hay un pacto anterior, como dijimos, de Abraham. Ese pacto no es invalidado, porque a través de ese pacto, de esa semilla, entramos al nuevo pacto. Y lo más importante es que antes la ley había sido dada para los judíos, pero ahora en el nuevo pacto ya no hay judío ni gentil, ni hombre ni mujer, ni esclavo ni amo. Todos somos uno en este nuevo pacto, ¿sí? Entonces, fíjense, en Génesis 15 se le dijo a Abraham, se le dijo: ahora tú vas a ser hijo de Dios. O sea, se le dio ese privilegio, se le imputó a Abraham el ser hijo de Dios. Entonces yo tengo que ser hijo de Dios para poder entrar a ese pacto. ¿Cómo puedo ser hijo de Abraham para poder entrar a ese pacto y ser también hijo de Dios? Vamos a Gálatas 3, 7 y 8. Fíjense, en Gálatas 3, 7 y 8, ¿qué es lo que vemos? Vamos a ver esto. Gálatas 3, 7 y 8 dice, en el 6, empezamos en el 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, fíjense,
le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, ¿tú eres de fe? ¿Tú tienes fe en Jesús? ¿En que es el Hijo de Dios? ¿En que es el que te va a dar tu salvación? ¿El que murió por ti en la cruz? ¿Tienes esa seguridad, esa fe? Porque entonces dice aquí que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Tú y yo somos hijos de Abraham por la fe en esa semilla que Dios le prometió a Abraham, que es Jesucristo, tu Salvador y el mío. Y entonces fíjense, dice el 8, y la Escritura, o sea, la palabra de Dios, previendo ya desde entonces, desde Abraham, cuando promete la simiente, previendo que Dios había de justificar, ¿por qué? Por la fe, no por la sangre que yo tengo o mis genes, por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Desde entonces, los gentiles estamos allí, dentro del pacto de Abraham, ¿sí? Pero en ese entonces era un misterio, no lo entendían. ¿Por qué? Porque ellos, fíjense, tenían que circuncidar, o sea, hacer judíos a los que estaban con ellos para dentro de la simiente judía, dentro de su religión, entrar al pacto de Abraham. Pero Dios tiene un plan perfecto y dice, no es a través de la circuncisión y de ser judío, es a través de la fe. Dice, fíjense en el 8, Gálatas 3:8, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las naciones. Por eso reclamamos esa bendición para nuestra nación, nuestro México. Por eso reclamamos, porque aquí esta es una promesa, este es un pacto, más que una promesa, es un pacto. Este pacto con Abraham incluye a mi nación, me incluye a mí por la fe que yo he puesto en Jesús como mi Salvador, incluye a mi nación. Recuerden que hay una diferencia entre nación y país, ¿verdad? El país pues es simplemente frontera. La nación es lo que nos conforma en costumbres, en nuestro arraigo, en nuestra tierra. Porque acuérdate de una cosa, Dios también promete tierra, te da territorio, ¿sí? Ensancha, Dios, mi territorio, ensancha tus estacas, dice el Señor. Entonces, por eso el territorio para Dios es muy, muy importante. Y entonces, fíjense, en este pacto, entonces entramos al nuevo pacto por la semilla, por la fe, ¿sí? Para obtener la bendición de esta semilla, en la cual van a ser benditos todas las naciones, mi nación, México, ¿sí? Entonces, ya vimos cómo vamos a ser hijos de Abraham, por la fe, ¿sí? Ahora, en Génesis 12, Dios le promete a Abraham que hará de él una gran nación. ¿Cuál es esa gran nación? Israel, ¿sí? Sabemos que Dios le promete a Abraham esa nación, ¿sí? ¿Y dónde estamos nosotros? En Gálatas 3:9, como lo vimos, todas las naciones serán benditas. Ahora, ¿cómo es que el judío y el gentil forman uno solo bajo el nuevo pacto? Porque ahora vamos a ver la diferencia. El antiguo pacto, la ley fue dada
a los judíos, ¿sí? Y eso era lo que ellos tenían en mente. Pero entonces ya vimos cómo nosotros ahora vamos a entrar en ese pacto con Abraham para que seamos benditas todas las naciones, y nos vamos a Efesios 2. Vamos a Efesios 2, ¿sí? Y en Efesios 2 vemos esto, Efesios 2:11. Fíjense qué impresionante es esto. 11. Por tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, o sea, les dice, nos está hablando a todos los que no somos judíos de nacimiento, dice, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, o sea, mis genes, mi ascendencia, ¿sí? Dice, éramos llamados incircuncisión. Y acuérdense cuando David se presenta ante Goliat, el gigante, y le dice, este filisteo incircunciso, ¿se acuerdan que le dice, verdad? Así decía, me acuerdo una abuelita que cuando andaban detrás de su nieta, ¿verdad? Este incircunciso que ni se atreva a tocar a mi nieta, que no sé qué. Bueno, pues entonces los de la incircuncisión eran apartados, porque no habían entrado en el pacto de Abraham para ser benditos, para ser salvos. Pero aquí en Efesios nos dice que somos uno. Y fíjense qué hermoso dice aquí. Por tanto, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, o sea, éramos los paganos, ¿verdad? Por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, ellos estaban circuncidados, hecha con mano de carne. ¿Por qué? Pues porque tomaban a los bebés y al 8º día los circuncidaban con mano de carne, ¿sí? En aquel tiempo estaban sin Cristo. ¿Por qué? Pues estaba hablando con todos los que tenían todos esos, los griegos, los romanos, los asirios, los babilonios, que tenían, pues ya vemos y se mencionan todos esos nombres, ¿verdad? Y adoraban a las estatuas, a Mercurio y a Zeus y a Astartot y a Osiris y todos ellos, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. No habíamos entrado en el pacto de la promesa del Salvador, ¿sí? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Pues porque andábamos detrás de otros dioses y otras cosas. Pero cuando Dios te habla del pero de Dios, pero Dios, ¿tú crees? Si Dios te ama, ¿tú crees que nos iba a dejar allí solos, aislados, sin Dios y sin Él y sin la esperanza? Pues ¿por qué, si Él nos creó en amor? Pero Dios dice, pero ahora, en este momento, en el momento en que, dice, en Cristo Jesús, en que tú crees en Jesús, eres uno con Jesús. Ahora que tú crees en Jesucristo, fíjense, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo, ¿sí? Que lava nuestros pecados, porque esa sangre derramada, y ahorita lo vamos a ver, esa sangre derramada que se derramó una sola vez y para siempre, me ha limpiado de todos mis pecados, y ahora puedo acercarme y llegar directamente al trono de la gracia de Dios. Me puedo presentar ante Dios. Dice, fíjense,
porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, de los judíos y de los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuál es la pared? ¿Qué era la pared intermedia de separación? ¿Qué era lo que separaba a los judíos del resto de los pueblos? Todos los demás pueblos sabemos que eran politeístas, tenían muchos dioses, eran idólatras, etcétera, ¿sí? Pero Dios dice: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y luego le dice al pueblo de Israel: yo, Jehová, uno soy. Entonces, fíjense, ¿cuál es la pared intermedia de separación? ¿Qué los separaba? ¿Qué les decía Dios? No se hagan conforme a los demás. Ustedes no van a tener otros dioses, ustedes no van a tener otros altares, ustedes no van a tener nada de eso. Ustedes van a seguir las leyes que yo les he impuesto. Ellos hacen sacrificios de niños, de bebés, ustedes no. Ellos hacen ablación, hacen eunucos, ¿verdad? Porque era una costumbre de los paganos, ¿verdad? Sabemos que el eunuco de la reina Candace, o sea, obviamente que era una práctica. Ustedes no van a tocar eso, no van a tocar de donde sale la simiente, ¿sí? Porque yo bendigo de generación en generación. ¿Y cómo vas a tener generaciones si haces esos sacrificios? Viene en la historia, ¿verdad?, que en una ocasión a la diosa de la fertilidad les había ido muy mal y estaban todos rodeados por enemigos, y ellos se cortaban sus genitales, ¿verdad?, para ofrecerlos. Imagínense qué tremendo. Bueno, pues vemos tremendo y decimos: ¿cómo podían ofrecer a sus hijos en sacrificio? ¿Cómo podían hacer eso? ¿Verdad? Bueno, pues es lo mismo que ahorita se está haciendo por la vanagloria, por todas esas cosas, ¿verdad? Ofrecer a los bebés no nacidos. Pero fíjense, dice, ¿qué era? Derribando la pared intermedia de separación. Era la ley. La ley los separaba a ellos de todos los demás. Y Dios les había dicho: no se mezclen, porque en lugar de que ustedes los hagan como a ellos, como ustedes se van a ir detrás de otros dioses y de otras figuras y de otras cosas, ¿sí? Por eso Dios los apartaba, y por eso nos dice: tengan cuidado con quién hacen pacto, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque es muy fácil que te desvíes. Entonces ya se había derribado esa pared intermedia de la separación, que tenían que hacer todas las fiestas judías, que tenían que circuncidarse, que no podían comer puerco, que tenían que no se podían vestir con telas que no fueran de lo mismo, o era lino o era algodón, no podían mezclar telas, en fin, muchas reglas que Dios les había dado con un propósito: mantenerlos como nación. ¿Cuántos años estuvieron dispersos los judíos por todo el mundo? Hasta que en 1948 volvieron a ser una nación y nunca perdieron su identidad. Nunca perdieron su identidad. Todos los demás imperios, el asirio, el babilonio, el griego, todos esos perdieron su identidad, pero el pueblo de Dios no. Y para eso, pero ahora se derriba esa pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Ya no somos enemigos los judíos de los demás, ¿sí? De todos los demás. Sin embargo, fíjense, los que no entienden y no están en Jesús, ustedes saben que hay un tremendo antisemitismo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesús, el que nos une a nosotros. La ley, fíjense,
aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Ese es lo que se está derribando, ¿sí? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, son ordenanzas. Todo lo que les acabo de decir son ordenanzas de Dios, para crear en sí mismo, o sea, ¿en quién? En Jesucristo, crear, dice, un solo y nuevo hombre. ¿Qué está diciendo aquí? Que ya no estamos bajo la ley, que lo que nos hace a nosotros aceptos delante de Dios, seas judío, seas gentil, no es la ley y las ordenanzas que tú sigas, sino es tu fe en Jesucristo. Entonces tú me vas a preguntar, ya la ley, ya entonces ya no tengo que amar al Señor, ni tampoco ahora puedo matar, mentir, cometer adulterio. Espérate, vamos a ver qué es lo que dice Dios. Fíjense, un solo, pero ahora no eres el mismo hombre que eras antes, ¿sí? Ahora eres un nuevo hombre. ¿Un nuevo hombre? Sí. Vamos a ver qué es eso. Haciendo la paz mediante la cruz, y mediante la cruz reconciliar ¿con quién? Con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo. ¿Cuál es ese solo cuerpo? Antes, cuando Jesús estaba aquí, no había iglesias. Ya sabemos, siempre la Biblia nos dice, iba a las sinagogas, iba a la sinagoga a compartir. ¿Dónde compartía Jesús? Dentro de la sinagoga, que eran los templos judíos, y en el Sermón del Monte y en donde fuera, dentro y fuera del templo, pero no había iglesias. Sabemos que la iglesia empieza hasta que el apóstol Pablo empieza a fundar las iglesias. Y la iglesia primera, ¿verdad? La iglesia primitiva que se fundó en Jerusalén, ¿sí? Por el apóstol Pedro. Entonces, todo es el nacimiento, dice, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Ya lo vimos. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Nosotros somos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes nosotros que estábamos lejos, y a los que estaban cerca. Por igual, a los judíos que conocían que iba a venir un Mesías, y a nosotros los gentiles que estábamos apartados adorando cosas y haciendo otras cosas, ¿sí? Porque por medio de Él, o sea, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada, y esta es la clave. Tanto los que que no éramos judíos, como la simiente de Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham, ahora ambos tenemos entrada ¿por qué? Un mismo espíritu, un mismo espíritu. ¿Quién nos da la entrada? Un mismo espíritu. Ese espíritu que dijo Jesús, os conviene que yo me vaya porque vendrá, porque el Padre os enviará al Espíritu Santo, porque Jesús no podía estar, tenía que ser humano para pasar por todo, para morir por nosotros los humanos, tenía que hacerse humano, pero ahora su Espíritu mismo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, ahora por ese mismo Espíritu, fíjense, al Padre, tenemos acceso al Padre. La sangre de Cristo nos lavó, y ahora en la muerte de Jesús en la cruz abrió el velo, pero no podemos pasar por el velo
a menos que el Espíritu nos vivifique. La resurrección de Jesús. Cuando Jesús murió, el enemigo, el diablo, estaba muy feliz. Ya lo aniquilé, ya se acabó, ¿sí? Y que igual los apóstoles que dijeron, se murió Jesús, ya lo mataron, vámonos a pescar. Y se regresaron a pescar. Pedro se llevó a varios de ellos, no, pues ya vámonos a pescar, ya se acabó aquí todo. Y se fueron a pescar. ¿Y quién se les aparece allí? Jesús se les aparece. Y dicen, ¿quién es? ¿Quién es ese? ¿Sí? Pues es Jesús resucitado, que vino y les mostró la victoria que Él tuvo sobre la muerte. Y ahí estamos nosotros, venciendo a la muerte con la resurrección de Jesús. ¿Y quién levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo. Y dice la palabra, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, también mora en nosotros. Dice, así que el 19, Efesios 2:19, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Qué impresionante es esto, ¿sí? ¿Por qué? Por la sangre que nos lavó, y el Espíritu fue el que nos introdujo a la presencia misma del Padre. Y entonces vemos que en este pasaje, sí, esta barrera de la ley, del pacto de la ley, es derribada completamente y ahora somos uno. Lo que nos separaba, que se circuncidaban y todos los ritos y ordenanzas, aquí lo dice, esas ordenanzas, ¿sí? Ya nos separaban a los judíos de los gentiles, y ahora esa barrera fue destruida, ¿sí? Y entonces vemos en el antiguo pacto, ¿sí? La ley era para legislar las vidas de los pecadores hasta que viniera ¿quién? La semilla. Aquí lo vimos. Al venir Jesús, todos somos uno y entramos todos a la presencia de Él. Ya no hay judío, ya no hay gentil, hay un solo cuerpo, la eclesia. Que la palabra eclesia viene hasta el Nuevo Testamento, cuando todos los que son llamados a salir fuera, fíjense, eclesia quiere decir los que son llamados a salir fuera de sus casas, del pecado, para venir a unirse en un mismo cuerpo, ¿sí? Hasta que viniera Jesús. Fíjense, ¿y dónde viene esto? ¿Esto es nada más del Nuevo Testamento? No, vamos a Deuteronomio 5, del 1 al 5, fíjense. En Deuteronomio, ya estamos hablando aquí, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 5, del 1 al 5. Fíjense, aquí estamos hablando del pacto de la ley, estamos regresándonos a Moisés, al pacto de la ley, y dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, escuchen a todos los judíos, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en sus oídos, apréndanselos, guárdenlos, no nomás se los aprendan, guárdenlos, ¿sí? Dice, fíjense, para ponerlos por obra,
Sí, porque a ver, ¿quién sabe los 10 mandamientos? Y me acuerdo que de chiquita nos decía, a ver, vamos a aprendernos los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios. Ay, mami, pero si me das un cono porque me encantan los conos, ¿verdad? Entonces, si me das un cono, me lo aprendo. Y bueno, pues sí nos ponían estrellitas aquí para que nos lo aprendiéramos, ¿verdad? Y claro que nos lo aprendíamos por la estrellita, ¿verdad? Más que todo. Pero fíjense, dice, no para que se los aprendan, ya traemos nuestra estrellita, para que los guarden, pero ese guardar es un guardar, es atesorar, ¿sí? Es un tesoro, esa palabra original es guardar, no es de que, ay, lo guardo en un cajón, no, que lo pongas en lo más íntimo de ti, que lo guardes, que lo hagas tuyo, dice, ¿para qué? Ponerlos por obra. Dice, el Señor nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, o sea, en el monte Sinaí. No con nuestros padres hizo el Señor este pacto. ¿Quiénes eran los padres? Abraham, Isaac y Jacob. No con ellos. O sea, este pacto de la ley no fue hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, nosotros estamos en el pacto de Abraham, pero no en el pacto de la ley, ¿sí? Fíjense bien en esto. Dice, este pacto Dios lo está haciendo ¿con quién? Dice, con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos, porque habían pasado 40 años en el desierto, habían muerto muchos allí en el desierto, ¿verdad? Y luego había quedado un remanente, que era el que Dios iba a meter a la tierra prometida, después de esos 40 años en el desierto. Entonces, Moisés les está diciendo, fíjense, cuidado, este pacto que Dios está haciendo ahorita no es el pacto de Abraham, en el cual tú y yo como gentil estamos. Este es un pacto que Dios está haciendo con los que sobrevivimos a los 40 años y que vamos a entrar a la tierra prometida, para que Dios para que podamos permanecer como nación, ¿sí? Fíjense, no lo hizo con nuestros padres, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Dice, cara a cara habló Jehová con ustedes en el monte de en medio del fuego. Dice, yo estaba entonces entre el Señor y ustedes. O sea, ¿quién es el mediador? Moisés yo estaba entre ustedes dos, porque ustedes no quisieron subir por miedo. No querían subir a la montaña. No, ve tú, Moisés, porque mira cómo están esos truenos y esas cosas. Si subimos nosotros vamos a morir todos. Y entonces mandan a Moisés por delante como mediador. Dice, fíjense, yo estaba entonces entre Dios y ustedes para declararles lo que Dios me había dicho a mí. ¿Por qué? Porque ustedes tenían miedo, tuvisteis temor del fuego y no subieron al monte, ¿sí? ¿Cuántas veces nos quedamos nosotros? No, tú ora por mí. No, mejor tú a ver qué me dices, tú aconséjame. Ponte frente al Dios poderoso. Él quiere hablar contigo cara a cara. Él no quiere que andes a través de otras personas como estos hombres que no quisieron enfrentarse al Dios. Tú y yo sabemos y conocemos que es un Dios de amor. No andes con otras personas, no pidas a otras personas. Ahorita vamos a ver quién es el mediador entre Dios y los hombres. En este pacto era Moisés, porque ellos no quisieron enfrentarse al Dios poderoso. Dios los estaba llamando, pero ellos no quisieron. Aquí lo dice, porque tuvieron temor del fuego y no subieron al monte. Dice, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él te sacó a ti
y me sacó a mí de ser esclava de la ignorancia, del pecado, de eso, porque pecamos porque no sabemos, porque no lo conocemos. En Oseas dice muy claramente, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo no puedo entender cómo médicos digan que quieren, que no importa el aborto, que están a favor del aborto. Qué ceguedad, que en primer año de primaria sabemos lo que es un ser vivo, una célula viva, en los primeros cursos de medicina, embriología, histología, fisiología, todo te grita lo que es la maravilla de la vida. Estudiamos la vida, pero mi pueblo perece por falta de conocimiento, por ese velo que tienen, porque no conocen, porque no quieren subir al monte a enfrentarse con el Dios vivo. Y entonces dice, y fíjense 7, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí? Y aquí es la palabra de Dios que está siendo dada al pueblo de Israel. Dice en Deuteronomio 5, 6, primero dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y en el 7 empieza con los 10 mandamientos. Es la segunda vez, porque en Éxodo 20 es la primera vez que Dios les da los mandamientos cuando están allí en el monte. Pasan 40 años en el desierto y aquí en Deuteronomio es la segunda leída de los mandamientos, porque en 40 años dice, Moisés los toma y les dice, acuérdense, esto es lo que Dios nos dijo hace 40 años en el monte, ¿sí? Y les vuelve a leer los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 8. No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, de los que me ignoran, ¿sí? Y fíjense, y luego, pero ahí siempre vemos el juicio de Dios, ahí está en el 9, ¿sí? Porque yo visito la maldad de los padres. No es la maldad de Dios, es la maldad de los padres que no los instruyeron en el camino de Dios y permitieron que sus hijos se desviaran y los ofrecieron a esos dioses, ¿sí? Fíjense, la maldad, visito la maldad de los padres. Mucha gente dice, es que Dios, ¿por qué es tan malo Dios y castiga? No, Él dice, visito la maldad de tus padres que no te guiaron, que no te dijeron, que no te presentaron el evangelio, que no te dieron a conocer al Dios vivo. Y por eso estas generaciones se están perdiendo. Dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjese, pero como siempre hemos dicho, viene el juicio, inmediatamente viene la misericordia y el amor de Dios. Dios es un Dios justo. Él no va a permitir injusticia. Si hay algo malo, Él es un juez justo. Pero inmediatamente, fíjense lo que dice en el 10, y que hago misericordia. ¿A quiénes? A millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esa es la bendición de Dios. ¿Por qué guardar sus mandamientos? Porque ahí está la bendición.
ahí está la bendición. ¿Sí? Guardan mis mandamientos. Y bueno, vamos a seguir entonces, fíjense, esta es la segunda leída de la ley. Y entonces, pero vamos ahora al 5:27, fíjense, vamos ahí mismo en Deuteronomio, al 5:27, y nos vamos abajo, dice, acércate tú, acerquémonos nosotros, tú y yo, acerquémonos, y oye todas las cosas, ¿sí?, que dijere Jehová nuestro Dios. O sea, todo lo que Dios dice, escúchalo, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos, ¿sí? Y dice, acércate tú. Este es el pueblo que le está diciendo a quién, a Moisés, el mediador, tú acércate a Dios, tú acércate a Dios. Pero aquí, ¿qué nos está diciendo Dios? Tú acércate a mí, tú acércate a mí, yo te quiero hablar a ti, al oído. Dice, tú acércate a Dios, fíjate, le dice el pueblo a Moisés, y oye todo lo que quiera decir el Señor nuestro Dios, y luego vienes y nos dices, ¿sí? Y todo lo que Él te diga, nosotros lo vamos a escuchar y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Y entonces, fíjense, entonces Dios oyó la voz de sus palabras, que ustedes no quisieron ir con Él. Oyó la voz de sus palabras, ¿sí? Y entonces dice, cuando ustedes me estaban hablando, dice Moisés, el mediador, y me dijo el Señor, he oído las palabras, la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Claro, Él escucha todo, ¿sí? Bien está todo lo que han dicho. Pues sí, dicen que van a cumplir y que van a hacer todo lo que yo les diga. Pero aquí viene el corazón de Dios en el 29. Sí, ya sé que ellos te dijeron, ve tú, y tú ya nos dices a ver qué es lo que el Señor quiere de nosotros. El 29 te muestra el corazón de Dios y la base del nuevo pacto. Y en el 29 dice, y con signo de exclamación, imagínate así a Dios con ese signo de exclamación. ¿Quién diera, dice Dios, que tuviesen ese corazón, que tuvieran ese corazón para escucharme y para obedecerme? Porque acaban de decirlo, lo vamos a escuchar y vamos a hacer todo. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen? Temer. Yo siempre oro, Señor, dales a mis hijos temor de Dios. Temor es amor reverente. Amor reverente. Hay muchas acepciones del temor. No es miedo. No es miedo. Es decir, eres este Dios. Estoy maravillado de quién eres. Ese temor, esa reverencia a Dios, que me reverenciaran y que guardaran todos los días mis mandamientos, todos los días, todos mis mandamientos. ¿Para qué? Porque si no los regaño, ¿para qué? Aquí está el corazón de tu Dios y del mío, de mi Padre y del tuyo, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Cuántas veces dices, pues ahorita estoy bien, pero
Tengo temor que va a venir con estas nuevas leyes, con este nuevo gobierno, con este nuevo presidente o gobernador, que nos depara y ahora con estas nuevas políticas. ¿Quién quisiera que tuviéramos ese corazón, dice el Señor, que me reverenciaran y que guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos, para que a mí y a ti y a nuestros hijos les fuese bien para siempre? Esta es una palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y entonces ya le dice a Dios que se vayan a sus tiendas, tú quédate aquí conmigo y yo te daré todos los estatutos y los decretos que tú les vas a enseñar, para que los pongan por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Que pudiéramos tener ese corazón para que a nuestros hijos, a nuestras generaciones, les fuera bien para siempre. Y fíjense, luego lo ratifica, dice, mira pues que hagan como el Señor su Dios les ha mandado, no se aparten ni a ni a la derecha ni a la izquierda, anden en todo el camino que el Señor su Dios nos ha mandado, para que vivan y les vaya bien y tengan largos días en la tierra que han de poseer. Entonces aquí está el verdadero sentido de esto. Pero ¿qué había pasado? Habían convertido esos estatutos y esas leyes no del corazón, sino en ritos y en otras cosas que a Dios no le agradaba. Fíjense, y entonces en Deuteronomio 29:1, fíjense lo que les dice Dios, ¿sí? Dice, estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. O sea, este es un agregado al pacto que concertó con ellos en Horeb. Y entonces vamos a ver de qué se trata esto. Aquí tenemos todas lo que son pues las promesas de bendición y todo eso. Pero vámonos ahora al Nuevo Testamento, a Hebreos 9:1. Hebreos 9:1. Vamos a leer en Hebreos 9:1. Y aquí viene, fíjense, ya viene lo que vamos a ver. Eso viene en su cuaderno, Hebreos 9:1. Dice, ahora bien, estábamos hablando del primer pacto, el que iba a mantener a Israel como nación y les da 613 estatutos y ordenanzas. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. Fíjense, eso era para mantenerlos como nación, porque les había dado un santuario terrenal. Ya lo vimos desde la vez pasada, ¿verdad? Que estaba el atrio, el lugar, y luego lo que era el edificio, no era edificio, ¿verdad? Pero bueno, lo que estaba con las, que estaba con esas, pues eran como lonas, pero de piel, esas pieles que cubrían todo el lugar santo y el lugar santísimo. Y lo vimos ya, y vemos cómo allí el Señor le está diciendo, esto es lo terrenal, esto es lo terrenal, ese tabernáculo, todo eso, el lugar santo, el lugar santísimo, todos estos sacrificios, esto es lo terrenal. Fíjense, tenía
tenía, está hablando en pasado, ordenanzas para el culto y el santuario terrenal. Debían lavarse, debían hacer los sacrificios, debían hacer todo eso, porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior en el cual estaban el candelabro en el lugar santo, ya lo vimos, estaba el candelabro y la mesa y los panes consagrados o de la proposición. Esto se llama el lugar santo, les estaba recordando. Detrás del segundo velo, o sea, estaba el primer velo, recuerdo que Laura decía, es que había 2 velos, sí, el primer velo entrabas al lugar santo, donde ahí los sacerdotes pues iban y ofrecían la sangre y estaban allí, todo eso, ¿verdad? Pero después del segundo velo, había un segundo velo, y entonces, ¿qué había detrás del segundo velo? Un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Recuerden que les puse yo, les mostré el arca, lo que era el arca, ¿verdad? Y adentro quitas la tapa del arca, que era de oro puro, todo lo demás era de acacia, y adentro estaba la vara de Aarón que retoñó, el maná, una muestra del maná y las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés, ¿verdad? Sobre el arca, estoy en Hebreos 9:5, sobre el arca estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente al primer tabernáculo para oficiar el culto. Había muchos sacerdotes que entraban allí. Pero en el segundo, o sea, el lugar santísimo, solo entra el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece primero. Recuerdan, dijimos, primero él tenía que lavarse de sus pecados, él tenía que llevar sangre y lavarse de sus pecados al lugar santísimo, y después salía, ya que él había lavado sus pecados, lavado, cubierto sus pecados, porque la sangre, ahorita vamos a ver, de estos carneros y de estos sacrificios no podían lavar el pecado, solamente lo cubrían. Fíjense muy bien en esto, porque muchas veces confundimos esto. ¿Cuántas veces decimos, es que la sangre de Jesús nos cubra? No, la sangre de Jesús nos lavó. Esta sangre de los corderos cubrían el pecado, pero estaba ahí el pecado. Cubrían el pecado para que Dios no lo viera y pudieran ellos acercarse. Estos mediadores eran sacerdotes que mediaban entre los hombres, así como vimos que los hombres dijeron, ve tú, Moisés, y entonces Dios ve que no querían acercarse directamente a él, instituye el sacerdocio de Aarón. Y ahí en Levítico podemos ver todo cómo instituye al sacerdocio de Aarón y cómo le dice, tienes que vestirte de tal manera, las 12 piedras aquí en el pectoral, el efod, cómo debes de vestirte, debes de lavarte, toda una serie de, ¿qué dice aquí? Ordenanzas para el culto y el santuario, pero subrayen, terrenal. Y entonces dice, en el 9 lo declara, y subrayen, fíjense esto, el 7, pero en el segundo, solo entre sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, la cual ofrece primero por sí mismo, pues él era pecador, ¿verdad? Para cubrir sus pecados, ¿verdad? Por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Siempre había sacrificios, porque la gente siempre estaba pecando, entonces iban y hacían sacrificios continuamente, pero había pecados
que la gente no se daba cuenta. Tú y yo no nos damos cuenta de sus pecados. Por eso tenemos que decirle, Señor, pues no sé cuáles son, revélame, muéstrame cuáles son, ¿verdad? Esos pecados, como dicen, ¿verdad? El lado oculto, no nos damos cuenta de que estamos pecando, apenas que alguien venga y nos diga, oye, ya viste cómo te estás comportando así. Mi hija siempre me dice, ay mamá, andas muy amargator, cámbiale el chip, porque andas muy amargator, o sea, ¿qué onda? ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? Y entonces digo, ay, sí es cierto. Entonces muchas veces tenemos situaciones ocultas. Y dice, los pecados del pueblo cometidos en ignorancia, o sea, aún los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. El 8, queriendo quién, aquí es muy importante, subráyelo, el Espíritu Santo dar a entender esto. Acuérdense que sin el Espíritu Santo no vamos a entender nada. ¿Sí? Hay gente que, es que la leo y no la entiendo. Pues necesitas el Espíritu Santo. Aquí lo dice. Queriendo el Espíritu Santo dar a entender, o sea, entendamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. ¿Qué quiere decir? Mientras hubiera todos estos ritos y todos estos sacrificios y todo esto, no había sido revelado el camino que había al lugar santísimo, y esto solamente es revelado por el Espíritu Santo. 9. Esto es un ¿qué? Símbolo. Subrayenlo. ¿Desde cuándo nos está diciendo que esto es nada más un símbolo? ¿Por qué le damos tanta importancia a esto? Fíjense, Dios tuvo que destruir el templo de Jerusalén porque estaban obsesionados con ese templo de Jerusalén, ¿sí? Y vino Tito en el año AD de Cristo y después de Cristo, y lo destruyó, y no quedó piedra sobre piedra de ese gran templo que ellos decían, aquí es donde vamos a encontrar a Dios. Fíjense, esto es un símbolo para el tiempo presente, es solamente un símbolo, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al que practique ese culto. ¿Qué está diciendo? Tus ofrendas y tus sacrificios no te pueden hacer perfecto porque no te pueden limpiar la conciencia. Esto que yo ordené, dice Dios, es solamente un símbolo para el tiempo presente. Dice, según el cual con estas ofrendas y estos sacrificios no te pueden hacer perfecto, ni te pueden limpiar en tu conciencia al que practica ese culto. Es que yo todos los domingos y todos los días yo hago todo eso y hago esto y hago lo otro. Nada de eso, ni ofrendas ni sacrificios te pueden hacer perfecto, porque no te limpian acá, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas. Sí, es que yo hago ayuno y es que yo no como en estas fechas, pues no como carne o no como esto o lo otro. Esas son solo comidas y bebidas. Y diversos lavamientos. Sí, es que yo me lavo así las manos y hago todos los lavamientos, porque los sacerdotes tenían que lavarse todo su cuerpo, lavarse como les había dicho Dios, y luego quitarse todas sus vestiduras y luego ponerse unas vestiduras especiales de lino fino, con un pectoral, con todo lo tenía descrito Dios. ¿Pero qué les está diciendo? Eso era solamente un símbolo. Todos esos rituales, todas esas cosas, solamente un símbolo para el tiempo presente. En el 10, ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas, porque le decían van a quemar las ofrendas y todo eso.
ordenanzas para el cuerpo, para mi cuerpo, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuál es el tiempo de reformar las cosas? Ese antiguo pacto de ordenanzas y todo, no el de Abraham, ¿sí? Este de Moisés, de todas estas ordenanzas, iba a venir a ser reformado por el nuevo pacto, que es nuestro Jesús. Vamos a verlo. Dice, pero en el 11, pero cuando Cristo apareció como ¿qué? Sumo sacerdote. Todo eso ya pasó. Todos esos intermediarios, todos esos mediadores, todos esos que solamente ellos tenían acceso al lugar santo y al lugar santísimo. Cuando viene Cristo, Él es ahora nuestro sumo sacerdote. No hay más que un solo sumo sacerdote. De los bienes futuros, ¿qué son los bienes futuros? Nuestra vida eterna, ¿sí? A través de un mayor y más perfecto tabernáculo, es decir, ese templo y esos ritos y esas cosas ya se destruyeron, porque ahora, dice, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo. ¿Dónde está ese tabernáculo? Pues ni lo busques, porque dice aquí que no está hecho con manos, es decir, no está en la creación, en el mundo. Así que ni andes buscando, ni andes haciendo caravanas a quién sabe dónde, porque acá, porque allá está. No lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Solamente hay un sumo sacerdote y ahora todo esto terrenal, ese tabernáculo que ellos, el templo de Salomón de oro con piedras preciosas, Dios lo mandó destruir, porque ahora que Cristo vino, hay un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Entró, imagínense, no de esta creación. Ahí voy. Habiendo dicho anteriormente, y nos regresa, habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos, dice, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién dijo anteriormente? Estamos hablando de Cristo. Estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando del pacto, el pacto que hace Dios con su Hijo y su Hijo con Dios. Desde antes, desde mucho antes, fíjense, este es el pacto, porque tú y yo no pudimos cumplir el pacto, pero alguien vino, por más sacrificios que tú y yo hagamos, por más que digamos, no podemos cumplir el pacto, pero alguien dijo desde hace mucho, sacrificios, el Hijo hablando con su Padre, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido. Tú no te complaces en eso. ¿Qué es complacerte? Es algo, cuando tú te complaces en algo, Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es cuando te llena el corazón, cuando ves a tu Hijo, cuando ves algo hermoso, ¿sí? Cuando ves a tu propio Hijo,
que hace algo hermoso, que alaba a Dios, que te honra. Esa es complacencia del corazón. Dice, todos esos holocaustos, todos esos sacrificios no te complacen, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, ¿quién dijo? Estamos hablando de Jesús. He aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Eso que nosotros no pudimos hacer, eso que nosotros decimos, sí, te voy a obedecer, Señor, te voy a obedecer. Eso que tú y yo no pudimos, Jesús vino y dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Y dice, Él quita lo primero, pues el pacto de la ley que tú y yo transgredimos, para establecer lo segundo, el nuevo pacto. El nuevo pacto que hizo Jesús con Dios. Y nosotros a través de Jesús en ese pacto tenemos nuestra salvación. No en sacrificios, no en holocaustos, no en estos templos terrenales, ordenanzas y todo eso. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Jesús es el que hizo el pacto por nosotros. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo vamos a ver en la siguiente clase. Gracias, Señor, porque nosotros, rompedores de pactos, porque no pudimos, nosotros en nuestra humanidad, en nuestra carne, estábamos condenados, porque la paga del pecado es muerte, y éramos pecadores. Pero ahora tú dijiste, yo voy a ir, aquí estoy yo, porque esto, mi Padre, no te ha satisfecho. Ni holocaustos que hacen todas estas personas, porque no tienen el corazón para honrarte y para obedecerte. Ahora yo voy en lugar de ellos para hacer tu voluntad, quitando ese pacto de la ley de sacrificios y poniendo el nuevo pacto. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque nos muestras tu amor, tu misericordia, que sabiendo de antemano lo viles y pecadores que éramos, nos acogiste en ese nuevo pacto y ahora nos has hecho hijos tuyos, pueblo santo, pueblo escogido por Dios. Ya no nada más los judíos, ahora somos uno solo en ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.